Hablar esta noche cómo entrar en la presencia de Dios. Y vamos a ver algunos principios muy importantes. Le damos la bienvenida a mi hermana que nos visita. ¿Cuántos se alegran, hermanos? Ponte de pie, vamos a empezar esta noche. Acuérdense que las damas se quedan después del servicio a orar, hermanos, y la oración. Y hoy vamos a hablar acerca de la oración, ¿ok? Y los caballeros se van a quedar también al otro lado, o sea que no hay problema de eso. Se comunican con mi hermano, ya esa se me olvidó hasta el nombre de ese muchacho, Nelson. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a estar orando por las hermanas que se van a quedar esta noche a clamar también, ¿ok? Gloria a Dios, porque a veces no queremos ya orar. Y no vamos a podernos entrar en la presencia de Dios si no oramos. Necesitamos orar. La oración es poderosa, ¿cuántos lo creen? Hoy vamos a aprender algo muy importante. ¿Por qué no podemos entrar en la presencia de Dios? Porque recibimos y de repente se va todo como si fuera ido, como si recibiéramos, como Jesús dijo, en odres ¿qué? Viejos. Los odres viejos tipifican la mente de la persona. Las emociones, muchas veces te emocionas un rato, tienes los dones. Si no te metes con Dios, ¿cómo Dios va a usar tu vida si los dones de la profecía es para el pueblo de Dios? ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen o no lo creen, hermanos? Entonces, a cada uno el Señor nos ha dado dones. Vamos a ir Mateo capítulo 5, verso 17. Jesús habló acerca de la ley y acerca de la gracia. Jesús vino a nacer en Mateo capítulo 4, ¿en medio de qué? De la ley. ¿Sabes para qué? Para el Señor darle un significado espiritual. Para hacer entender que la salvación es por medio de la gracia y no es por medio de la ley. ¿Eso abroga la ley? No abroga la ley. La ley sigue vigente. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios, como dice Pedro, en Génesis habla del principio y en Apocalipsis habla del final. Todo ya está escrito aquí en la palabra de Dios. No podemos añadir ni quitarle. Si le añadimos tenemos un problema, ¿ok? Ahora en Mateo 5, verso 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley. Mira lo que dijo Jesús. O los profetas. La ley habla de Moisés y los profetas hablan de Elías. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo, hablando del primer cielo, y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así se enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe. Una sola cosa, una cosa es hacerlo y enseñarlo. Este será llamado ¿qué? Grande en el reino de ¿qué? De los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De Malaquías a Mateo, 450 años donde no había revelación y Jesús vino a nacer como una revelación. Entonces ellos no tenían fe. ¿Están acá, hermanos? Por esa razón es que lo tenían al Mesías al frente y ellos estaban ciegos. Ahora Jesús no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. ¿Cómo la cumplió? En la cruz.
Él llevó todo pecado, toda maldición. Y ahora nosotros, dice Romanos capítulo 5, que no hay ninguna, o Romanos capítulo 8 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque no andan conforme a la ley, sino conforme a la fe que es en Cristo Jesús. En Romanos 5 dice que Él nos ha justificado por medio de su sangre y tenemos perdón para con Dios, para con el Padre, y tenemos libertad, mire, escúchenme, libertad para entrar a su presencia. Antes tenían que hacer un montón de ritos, tenían que presentar un corderito, tenían que hacer muchas cosas. El sumo sacerdote entraba una sola vez al lugar santísimo con sangre ajena, pero Jesús entró con su propia sangre y nos ha dado un pacto mejor, un pacto eterno. ¿Cuántos se alegran de eso, hermanos? Ahora, ¿cómo podemos entrar en la presencia de Dios? Fácil. Dejar que el Espíritu Santo te ministre. ¿Cómo puedes entrar? Dejar que el Espíritu Santo ministre tu vida y entrar en por medio de qué? Humillarnos ante Dios. Debemos aprender a entrar en la presencia de Dios con el espíritu recto. El Espíritu Santo no es chueco. Y ese espíritu, Jesús lo dijo, es el espíritu de verdad, que el mundo no lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque habita en medio de vosotros. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu, se posaba en una persona. Hoy nosotros somos morada del Espíritu, ¿qué? Y no importa la condición que tú estás. Cuando tienes al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo te va a hacer adorar. ¿Están acá? Acercamiento y preparación para así poder comunicarnos con Él y elevar oraciones eficaces como sacerdotes de Dios. El pueblo de Israel no entendió eso, pero Pedro dio un mensaje acerca del sacerdocio. Dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar que las vidas. Aquí no venimos a apantallar, aquí venimos a abrir nuestro corazón y dejar que Dios a través de su palabra penetre, porque la palabra es viva y es eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Por eso es que cuando la palabra viene fuerte, algunos salen enojados, otros ya no quieren venir, otros se empiezan a rechinar, porque la palabra de Dios tiene que hacer algo en nuestras vidas, ¿ok? Él divide el alma y el espíritu y llega hasta los tuétanos, discierne los pensamientos que están en tu vida. Cuando ya no sientes nada, pues no sientes nada, estás ahí. No sientes nada. ¿Y cómo vas a sentir algo si realmente no sientes nada? Tienes que recuperar lo que Dios te ha dado, porque Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Es un regalo por medio de la gracia de Dios. Pueden tomar asiento, pueden tomar asiento. Ahora no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Una vez que entendemos que el núcleo de la oración es la comunión con Dios, es en una unidad de amor y propósito. Jesús se comunicaba con el Padre. Aunque Él se despojó de todo y se hizo hombre, Él nunca perdió la comunión con Dios. Porque una de las cosas, cuando tú pierdes la comunión con Dios, ya no sientes ningún propósito de seguir en el Evangelio. Se te va todo. ¿Cuál es el propósito de nosotros como cristianos? Tener una comunión con Dios, y más que todo en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos donde Satanás está enfriando el amor de muchos, tiempos donde el mundo nos está arrastrando al río que va por el camino ancho, y el Señor dijo que tenemos que caminar en un camino que angosto, como contra la corriente del mundo.
Y ahí es donde tu fe va a ser probada. Ahí es donde tú tienes que aprender a orar conforme al propósito de Dios. ¿Cómo empezamos a orar? ¿Dónde podemos empezar? Primero necesitamos aprender cómo entrar en la presencia de Dios con un espíritu recto. ¿Qué es un espíritu recto? Obediencia. El Señor dijo, no quiero sacrificios, sino quiero obediencia. ¿Saca? Y cuando tú pierdes ya el propósito, ya no hay obediencia en tu vida. Y el diablo lo que hace es robar todo lo que Dios te ha dado, es porque tú le has permitido. Ahora nos acercamos y nos preparamos para que podamos tener esa comunión con Él, con Dios, con el Padre y con el Hijo. Y estaremos dando una mirada a un pasaje antiguo del Antiguo Testamento del libro de Levíticos. En Levíticos, para ilustrar un principio del Nuevo Testamento, el sacerdocio de los creyentes, Jesús dijo, no penséis. O sea que Jesús dio pasajes del Antiguo Testamento, de Levíticos, que he venido para abrogar la ley, o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Jesús vino a cumplir lo que habló al principio Moisés, habló de los profetas, habló de la ley y habló de los salmos. Él no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplirlo para que nosotros entendamos. Quiero que pongan atención, que desde Génesis, Apocalipsis, Dios no cambia. Nosotros podemos cambiar. Y a veces, ¿cuál es el problema del cambio? Cuando nosotros no tenemos una comunión con Dios, no tenemos su palabra morando en nosotros. Y el Señor dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué vino a cumplir el Señor? La ley, los profetas y los salmos. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo, este cielo que tenemos hoy, y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. Él es la palabra, Él es el verbo, y en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él vino en forma de carne para presentarse delante de nosotros y enseñarnos y darnos un ejemplo. Hay gente que dice que Jesús ya fue creado, que Jesús no es Dios, y eso se va a empezar a aumentar mucho. ¿Sabes por qué? Porque de la misma iglesia van a salir gente que va a querer perturbar el evangelio. Y si tú eres inocente y no conoces la palabra, te vas a dejar arrastrar por esa corriente. Por eso en primera de Juan capítulo 4, el apóstol Juan dijo que nosotros probemos los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Todo aquel que no confiesa que Cristo vino a nacer en carne es el anticristo. Y eso desde hace tiempo, o sea, estamos viendo esa iniquidad. Entonces, en estos últimos tiempos se va a ver más fuerte, porque lo que va a hacer Satanás no va a poder detener, hermanos, detener al arrebatamiento, porque el arrebatamiento ahorita hay muchos que se están levantando que eso es mentira y que no va a haber arrebatamiento. Y Jesús dio una promesa en San Juan capítulo 14, me voy a ir a preparar un lugar y voy a regresar y los voy a tomar a mí mismo, al remanente, al que esté preparado se va a ir con el Señor. Si tú quieres quedarte, quédate. Ahorita no hay tiempo para estar rogando, tiempo ni para llamarte la atención, porque si te llamo la atención, eres cristalito. El Nuevo Testamento revela el profundo significado espiritual de las más prácticas rituales del Antiguo Testamento, que fueron cumplidos ¿en quién? En Jesucristo.
Si vamos a Hebreos, vamos a ir a Hebreos, en Jesús se cumplió. En Jesús hay un nuevo sacerdote. Hay un nuevo sacerdote que viene de Salem. Él cumplió. Él nos muestra un camino mejor. ¿Está acá? En el capítulo 8 de Hebreos, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. El sumo sacerdote no es el papa que se murió. Algunos dicen que es el sumo sacerdote, no sé de qué será. El cual, mire lo que dice ahí, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, primero, segundo y tercer cielo, porque hay 3 cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, el verdadero tabernáculo. Acuérdense que Moisés tenía un tabernáculo. Y le voy a decir esto. Moisés tenía el tabernáculo fuera del campamento. Él tenía una comunión con Dios y él podía entrar el rato que le daba la gana. Pero los que tenían que entrar al tabernáculo tenían que ser solamente el sumo sacerdote. No podían presentarse con fuego ajeno porque los eliminaban. Un día los hijos de Aarón se metieron ahí y el Señor los quemó. Habían principios establecidos para poder entrar en el Antiguo Testamento. Hoy podemos entrar libremente por medio de Jesucristo. Él nos ha justificado y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El sumo sacerdote no entraba solo, no entraba con las manos vacías. Él tenía que purificarse a sí mismo. 6 meses tenía que estar bien con la mujer, no tenía que tener problema con los hijos, tenía que educar bien a sus hijos y tenía que hacer una expiación por él para poder entrar al lugar santísimo y ofrecer expiación con sangre ajena por el pueblo. Ahora, si el sumo sacerdote andaba torcido, ahí inmediatamente la presencia de Dios lo mataba. Hoy en el Nuevo Testamento nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Hebreos 4:16 dice que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para hallar oportunidad. Ahora, ¿por qué puedes entrar y Dios no te ha matado todavía? Porque la sangre de Cristo nos cubre a nosotros. Y cuando el Padre ve a una persona, no ve su naturaleza caída, su naturaleza pecaminosa, sino ve la sangre de Cristo rociada. Por eso hay un mejor pacto. Y el pueblo de Dios no quiere entender eso. No queremos salir de San Juan 3:16. Y cuando queremos darle una enseñanza profunda, se molestan, se enojan, se duermen, porque son niños. Y Dios no va a trabajar con niños, Dios va a trabajar con gente que entienda, madure. ¿Están acá o no se vayan a molestar pues? Ahora, así que si estuviese sobre la tierra, dice aquí el autor de Hebreos, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En Éxodo capítulo 25:40. Escúchenme, Moisés no hizo las cosas como le dio la gana, como nosotros hacemos.
Moisés tuvo que hacer de acuerdo a lo que Dios le decía. Me gusta este color, le vas a poner esto, le vas a poner esto, le vas a poner esto, porque ahí se manifestaba la presencia poderosa de Dios. Dios se movía sobre una nube. Y hoy tú eres el tabernáculo de Dios. Y si lo quieres tener, el Espíritu Santo lo vas a tener, si no lo botas, lo apagas. Y cuando lo apagas, lo contristas al Espíritu Santo. Yo ya le dije al Señor, ¿será que esta palabra van a aguantar o no van a aguantar? Porque la iglesia está acostumbrada. ¿Quién vive? Cristo, a su nombre, gloria. Y el diablo derrotado. De ahí no salimos. Mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? No unción, no hablar lenguas, no danzar. Le faltó conocimiento. Y el siervo, ¿cómo se llama? El que murió, un viejito, creo que también llama Abraham, ¿cómo se llamaba? El evangelista Billy Graham, él dijo, hermanos, de una profecía para este año 2025, abril. Muchos están hablando de este mes y de este año, que van a suceder cosas, porque la venida de Cristo ya está cerca. Ahora Dios quiere llevarse a una iglesia entendida. Por eso lo que tienes que pedirle al Señor que arregle tu vida, para que te abra el entendimiento, para saber en qué tiempos estamos viviendo, tiempos últimos. Y no podemos obligar a la gente a que reciban a Cristo a la fuerza. No, Dios nunca trabaja así. Dios siempre envió profetas, evangelistas para hablar su palabra. Tú puedes irte a otro lado. Tú. Dios no te va a enviar al infierno. Tú vas caminando rumbo al infierno. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesucristo. Cuánto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores ¿qué? Promesas. Jesús dijo, este es mi cuerpo que por vosotros va a ser entregado. Esta es mi sangre que es derramada por vosotros. Y él entró al mismo cielo, al tercer cielo, con un pacto perpetuo. Él no solo nos embarró, Él nos santificó completamente. Él es tu amo, Él es tu Señor. El cuerpo que tú tienes no te pertenece a ti, le pertenece a Cristo. Ni la ropa que tienes es tuya, es de Dios. Porque Él nos ha comprado con su sangre. Pedro dice que hemos sido comprados no con oro ni plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Hemos sido renacidos no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, que es por medio de la palabra de Dios. Porque la vida del hombre es como la hierba, hablando del hombre, el hombre de afuera, y su gloria es como la flor de la hierba. Se seca la hierba, se seca la flor y su apariencia termina, pero la palabra de Dios es eterna. Y nosotros hemos sido nacidos por medio de la palabra de Dios. Si quieres darle palmas, ¿okay? No hay problema. Hay mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El pueblo de Israel rechazó todo eso. Nosotros entramos al plan.
Y lo único que el Señor quiere es que te dejes mover por el Espíritu Santo, no tus emociones. Porque hay gente que se emociona un ratito y después viene un problema y se acaba todo. Dios no es así. Es donde Dios quiere que tú le sirvas mejor en este tiempo. Un pastor estaba diciendo que mucha gente se ha ido de la iglesia porque no tienen esa fe. Y el Señor dijo que va a ser probada nuestra fe. Hallaré fe cuando regrese, dijo el Señor. ¿Quiénes son los de fe? Son descendientes espirituales de Abraham. Nosotros somos de fe porque hemos tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Esa carne que tienes, ese es el peor, más malo que el diablo. Con esa te bañas, con esa chismeas, con esa haces lo que quieres, con esa haces lo que le da la gana porque es tu carne. Y pues es tu carne, es tu carne. Y esa carne se tiene que morir en nosotros. Y tiene que vivir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Para que la carne no te gobierne, porque los que piensan en la carne, los que siembran en la carne corrupción, los que siembran en el espíritu vida y paz. Y eso es lo que nos ofrece el Señor, vida y paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da. Espero que entiendas. No te estoy hablando cosas mías, te estoy hablando lo que dice la palabra. Hebreos 9:23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ahora el 24, mira lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. O sea que el tabernáculo verdadero, Dios le dio el modelo para que Moisés lo haga conforme al tabernáculo de arriba. Sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse, ¿están entendiendo? Ahora por nosotros ante Dios. Él no va a volver a morir en la cruz por ti. Él ya hizo el trabajo. Él vino como cordero inmolado, lo golpearon, dice que enmudeció y no abrió su boca. Él hizo su rostro como le dijera, hay una palabra que ella habla. Como un pedernal. Lo golpearon, le sacaron la barba, lo escupieron. En la cruz estaba él y le dijeron: oye, si tú realmente hablas que eres hijo de Dios, ¿por qué no bajas? Si te salvas, si no salvas. Así es la gente que no entiende es así. No valora lo que Jesús hizo. Bájate de ahí para que creamos. Cuando no hay un conocimiento de Dios en tu vida, si viene Cristo lo vuelves a crucificar. Ahora es importante que entendamos esta práctica del Antiguo Testamento para que podamos apreciar lo que su cumplimiento en el Nuevo Testamento significa para nuestra relación con Dios. Ahora que somos redimidos por Cristo. Él nos ha redimido. ¿De dónde nos ha redimido? Del pecado, de la condenación eterna. Si no hubiera sido Cristo, estuvieras en el infierno, tal vez muerto. Y no te escogió Dios porque eras bonito o eras una buena persona. Dice que lo necio, lo vil, lo que no sirve. A veces la gente se cree tanto y a veces llegan a la iglesia con una actitud tan irreverente y rebelde que quieren aparentar a Dios. Ahora, el término de entrar en la presencia de Dios se usa con frecuencia en la iglesia de hoy para referirse
a la adoración, a la oración. ¿Qué venimos a hacer aquí? Adorar y a orarle al Padre. ¿Qué es orar? Dejar que la presencia, dejar que el Espíritu Santo te hable. ¿Cuál es la diferencia de la religión y la relación con Dios? ¿Qué buscaba la iglesia cuando entraban, se reunían en la sinagoga? Dice que todos estaban unánimes, se partían el pan, comían con sencillez y eran dadivosos y no había ningún necesitado. Y en la unidad la presencia de Dios se manifestaba tan fuerte que los primeros cristianos del siglo primero veían que ángeles. Pedro pasaba con su sombra, hermanos, se sanaban los enfermos y se añadía cada día los que iban a ser salvos. Hoy, para poder unir la iglesia, ayúdame, Padre. Y Dios quiere unidad en ti. ¿Sabes dónde va a empezar la unidad? En tu casa, con tus hijos. Y si en tus hijos ahí en tu casa es un revoltijo, vienes acá, hermano, nos vamos a unir. ¿Para qué? Ni tienes deseo de unirte, porque la carne con el espíritu no se pueden unir. Ellos oraban. En el capítulo 5, incluso una pareja que quiso engañar al Espíritu Santo, Dios los eliminó. Y dice que empezó a haber temor en la iglesia. Hoy lo que se ha perdido en la iglesia es el temor a Dios. Yo cuando los miro ya no les digo nada a nadie. ¿Sabe por qué no les digo nada? Porque es carne. Y la Biblia dice, a ver, llama la atención al necio. Llama al sabio la atención y el sabio te va a agradecer y vas a aumentar su sabiduría. Hoy en el siglo XXI, la mayoría de nosotros no entendemos lo que realmente significa este concepto. Aun cuando intentemos hacerlo, sinceramente todavía no lo logramos. ¿Por qué? Porque francamente es porque a menudo no tenemos una genuina reverencia a Dios. Y aquí solo un pequeño ejemplo. Una persona que entraba a la iglesia y andaba con sombrero, aún en la iglesia católica, se sacaba el sombrero por reverencia a Dios. Hoy, ¿cómo se ha degenerado el evangelio? Entran con sus sombreros, algunos entran con su capa, otros haciendo sus maromas. La gente quiere espectáculo, quiere juego de luces y según para que se mueva Dios no necesita eso. Proverbios 1 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, de Dios. En las iglesias los músicos son pagados, pueden tocar en el mundo y pueden tocar en la iglesia, hacen su show y hacen de todo, con tal que la gente se sienta folgorio. Una vez un varón dijo, mira aquí de lleno que son los conciertos, y si es un cantante conocido, se llena, pero no van a ver a Cristo, van a verlo al cantante. Haces promueves un día de oración, nadie llega. Ahora la gente respetaba para adorar a Dios. Es la actitud lo que cuenta. Sin embargo, pienso que hemos perdido la actitud también, la costumbre. Necesitamos ser espiritualmente sensibles al hecho de que Dios es santo, poderoso y digno de ser reverenciado.
Hoy la gente hace lo que quiere. Y queremos irnos con el Señor. Y el Señor va a decir, yo no te conozco, no sé quién eres. No te sujetabas a las autoridades en la iglesia, no te sujetabas a la autoridad. Hoy todo lo que está pasando en el mundo secular, todo lo que está sucediendo es porque Dios lo está permitiendo. ¿Sabes para qué? Para tratar con la iglesia. Y Pedro dice que el juicio va a empezar por casa. Una de las ideas teológicas favoritas en muchas iglesias de hoy es que la gracia invalida la ley. La gracia no invalida la ley. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Romanos capítulo 6. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto, ¿cómo aún pecaremos? Y dice que hemos sido sepultados. Escúcheme, tú has sido sepultado simbólicamente y hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Hay doctrinas que dicen salvo, siempre salvo. Puedes hacer lo que te da la gana, ya eres salvo. Eso es mentira. Hay principios que Dios ha establecido en su palabra. Ahora, la gracia que recibimos en Cristo nos capacita para cumplir la ley de Dios. Somos negligentes a la obediencia que le debemos a Dios, cometemos pecado y entonces apresuradamente pedimos perdón en nuestro camino a la iglesia o reunión de oración, y al momento de llegar a la puerta pensamos que estamos listos para unirnos en oración. ¿Me cuesta orar? A los otros creyentes tratamos a la preciosa sangre de Jesús, siendo que Él dio su vida para librarnos como si hubiera temporalmente nuestras inmundicias, para así pecar una y otra vez. Penosamente, realmente no amamos a Jesús, hacemos uso de Él. Cuando tienes problemas, yo veo que gente cuando ya tiene problemas y la soga en el cuello, ahora sí, Jesucito, sáname, Jesucito, salva a mi hijo, Jesucito, ayúdame a pagar la renta, Jesucito, Jesucito. Después que nos preguntamos por qué Dios no contesta nuestras oraciones. ¿Todavía están acá o ya se fueron? ¿Ah? Esto es para personas que son maduras, ¿ok? Los niños van a entender, ya van a aprender. La verdad es que la gracia traspasa la ley en el sentido de que solamente la gracia que recibimos en Cristo nos capacita para cumplir la ley de Dios. Jesús dijo 2 mandamientos que son importantes. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu corazón, y amar a tu prójimo. ¿Quién es el prójimo tuyo? Tu mujer, tus hijos, tu familia. ¿De qué sirve que tú te vayas al cielo y tu familia se vaya al infierno? Si el Señor quiere salvar toda la familia, ¿cuántos lo creen? Dale palmas si quieres, dale palmas. Ahora, cuando recibimos en Cristo, la gracia nos capacita para cumplir la ley de Dios. Jesús nos dijo que el más grande mandamiento de todos es: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu mente. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde vienen los problemas? Del corazón. Y Jesús dijo, claro, Jesús dijo, no todo lo que entra adentro contamina al hombre, sino lo que sale
¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen los adulterios? ¿De dónde salen los pleitos? ¿De dónde salen las contiendas? Del corazón. Y los médicos han descubierto que el corazón tiene una conexión con la mente. Y el Señor dijo, si tu corazón es limpio, todo tu cuerpo será limpio. Y el corazón de una persona que no ha sido renovada está como el basurero que botan gatos y de todo en eso. Basura. Entonces cuando vienes del mundo, vienes con ese corazón lleno de suciedad y el Señor quiere limpiarte, lavarte para derramar de esa agua clara, cristalina. Y lo que quiere hacer es arreglar tu vida en tu vida personal, en tu matrimonio, en tus hijos. Porque el Señor ama a tus hijos y te ama a ti. Y tú, si amas a Dios, tienes que amar a tus hijos. Y amar no es un sentimiento. Amar es una obligación. Tú vienes a la iglesia acá, el Señor quiere ministrarte, pero tu mente está en otro lado. Y viene la palabra y tu mente sigue en otro lado. Oyes, pero no oyes. Y dice que la fe viene por el oír, ¿qué? Oír, ¿cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Jesús se preocupó de eso. A Jesús no le interesaba si tenían dinero o no tenían dinero. Él no tenía en casa donde poner su cabeza. Él no vino a enseñar que tú tienes que ser rico, que tú tienes que ser próspero. Él no vino a eso. Él vino a enseñar al hombre el valor que tiene en las manos de Dios. Ese es el evangelio que Dios quiere en nosotros. Hoy lo han tergiversado. Hoy el gran siervo de Dios, el apóstol, venga a recibir su milagro. Ya no ponen ni a Jesús, ya lo sacaron de la ecuación. Y más importante es el predicador. Y Jeremías 17:9 dice, maldito el hombre que confía en el hombre y bienaventurado el que confía en Dios. Ahora cuando tú confías en Dios vas a obedecer. Ahora, en esencia Dios le está diciendo a la iglesia, ¿cuántos son iglesia? No me obedezcan por causa de las cosas que ustedes quieren de mí. Obedezcan porque me aman. Si ustedes me aman, no necesitarán castigo y disciplina por hacer las cosas que les pido. Es como una pareja. ¿Me amas, mi amor? Sí, te amo. Pero ya no hay nada. La mujer no está esperando que le digas que la ama. La mujer está esperando que tú le des y le demuestres. Dios no está esperando que tú le digas, ay Señor, cómo te amo. Sí, Señor, cómo te amo. Pero no te comprometes en nada. Y cuando vienes a servir, le sirves mal al Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Dijo Jesús. Jesús hizo a un lado su humanidad, hizo a un lado su deidad. Jesús tuvo que sufrir, se despojó, Filipenses capítulo 2, y tuvo que llegar hasta la muerte y muerte de cruz, para que Dios lo exaltase y le diera un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora Jesús tuvo que aprender obediencia a través del sufrimiento.
Hebreos capítulo 12. Dice que Dios al hijo que ama lo tiene que disciplinar. ¿Y qué es la disciplina? La formación. No entiendes y te vienen los problemas. Y sigues de necio o de necia y te siguen los problemas. Y tú sabes por qué te vienen los problemas. Dios no quiere que nosotros lo usemos a Él como seguro de protección contra el infierno. Hay muchos que le sirven a Dios por miedo, dice, el infierno. Él quiere una relación, no una religión. Él quiere ser un padre para nosotros, Él quiere comunión con nosotros. Comunión significa intimidad con nuestro Padre Celestial, por medio de lo cual expresamos nuestro amor por Él, descubrimos su voluntad y entonces la hacemos, es entrar en la mente y el corazón de Dios mismo, para llegar a ser uno con Él. Y sus propósitos en este sentido, acercarse más a Dios, no es asunto sencillo como generalmente se piensa. Tienes que dejar todo. El que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, primero requisito, tienes que amarme más que tu mamá, más que tu papá, más que tu mujer, más que tus hijos, más que a ti mismo. Si no, no eres digno de mí. En otras palabras, tú trabajas para Dios, vives para Dios, y ya las cosas del mundo son secundarias. Pero ahí la iglesia, ¿cómo está? Una pachanga, te vas con el mundo ahí a revolcarte. ¿Están acá, hermanos? ¿Cuántos están todavía aquí? Espero que te guste pues esto, porque tal vez no te va a gustar. Cuando te gusta ni te despides, ni compras el talento. Pero gracias a Dios el talento se vende afuera y la gente viene a comprar. Yo le he dicho, Señor, envíe clientes. Ahora hay una oración poderosa de Jesús acerca de la unidad. ¿Cuántos quieren unirse? ¿Cuántos quieren unirse? Si no te unes con tu hermano, ¿cómo vas a ir al cielo? ¿Enjaulado? Te van a poner en una jaula ahí porque no lo traigas a tu hermano o a tu hermana. Vamos a San Juan capítulo 17. ¿Ya lo tienen, hermano? San Juan 17. 17 para los gabachos. Aquí esta oración Jesús hizo algo. Habló de la unidad. Mira cómo empieza. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esa es la vida eterna. Mira, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, por esta oración lo estaba haciendo el Señor porque Jesús vino en carne. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la hora que me diste que hiciese. Esa es obediencia. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo, ¿qué? Esto habla de la predestinación de Cristo, de la coexistencia. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me dices, tuyos eran y me lo diste. Han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he hablado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo,
sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús estaba orando por la iglesia, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, más esos están en el mundo. Y voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesús rogó para que la iglesia sea una. Pero si hay más carne que espíritu, la iglesia de los Corintios era una iglesia poderosa, pero hermano, era rica, riquísima. Yo te voy a decir algo, aquí en la iglesia hemos visto milagros y todavía gracias, el Señor todavía está haciendo milagros. Yo he visto gente que ha sido sanada de cáncer, pero hoy que están sanos, ya se acabó. Los 10 leprosos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué quieres que haga? Le dijo el Señor. Pues que nos sanes. Vayan, preséntense al sacerdote para su purificación. 10 fueron y uno regresó. Escúchenme, uno solo quería la salvación. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué quieres? ¿Salvación o quieres sanidad? La sanidad te sana, pero te vas a morir igual. Porque es la ley termodinámica de aquí de la tierra. Todo lo que nace, todo lo que se compra, todo se envejece. El mundo compra seguro de vida. ¿Y de qué sirve comprar seguro de vida? Si igual se van a morir. Ahora, la salvación es más importante en tu vida, porque este cuerpo se va a terminar. Una familia de España se está viniendo en un helicóptero, tenían planes y de repente el helicóptero falló y toda la familia abajo. Se acabó la familia. Y si no tienen a Cristo, ¿dónde están? Todos abajo. El seguro de vida más importante en mi vida, en tu vida, en la vida de nosotros, es asegurarnos que nos vamos a ir con el Señor. Asegurarte que tú lo vas a ver realmente a Él tal como es. Y esa era la preocupación de Pablo. Por eso en Primera de Corintios capítulo 13, Pablo habló del verdadero amor, ese amor ágape, y dijo: las profecías se van a terminar, la ciencia se va a terminar, lo único que va a permanecer va a ser el amor, ¿qué más? La fe y la esperanza. Y en medio de esos tres, el amor. Hoy la iglesia se ha dejado llevar por los dones y se han olvidado del amor a Dios. En Apocalipsis 3, ya creo, Dios le dijo a una iglesia: por cuanto tú perdiste el primer amor, te recomiendo que recuperes. A la iglesia de la Odisea le dijo: mire, ustedes tienen todo, tienen una iglesiota, tenían el clorilo que inventaron ellos, tenían la mejor lana, tenían mucho money, pero no tenían a Cristo y eran unos pobres, miserables, ciegos, desventurados. La iglesia de Filadelfia era una iglesia pobre, una iglesia que sufría, una iglesia que los cristianos los corrían de los trabajos, pasaban tribulación, y era una iglesia rica en Cristo Jesús. ¿Sabe qué pasó con ellos? Guardaron la palabra y se mantuvieron en la fe. Hoy la iglesia está más en el mundo.
Y si vienes al servicio, vienes tarde y vienes con una carita de pocos amigos. Cuando no tenemos un temor de Dios, respeto por sus mandamientos, somos incapaces de entrar verdaderamente en su presencia. Por eso el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que estar 6 meses hasta, yo creo que hasta se perfumaba. Es por eso que cuando hablamos de buscar a Dios debemos hablar de santidad. La santidad es crucial para la adoración porque sin santidad nadie verá al Señor. Jesús enfatizó esta verdad cuando él dijo, bienaventurados, en Mateo capítulo 5, 8, los limpios de corazón, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. Ahora estos versículos que Jesús habló se referían a ver a Dios, no a ver a Dios solamente en el cielo, sino a verlo a Dios en la vida cotidiana, en la tierra. Se refieren a ver a Dios ahora en el sentido de tener una íntima relación de amor con Él y de entrar en su presencia para conocer su mente y su corazón. Pablo en 1 Corintios dijo, hoy miramos como por espejo. ¿Sabes qué? ¿Por qué Pablo se refirió al espejo? Porque las mujeres siempre les gusta mirarse en el espejo. En ese tiempo no había espejos, sino que había unas charolas así, donde se miraban a oscuras. Pero un día yo quiero verlo cara a cara a él y saber cómo fui conocido antes. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? El anhelo de Pablo no era hacerse millonario, hacerse famoso. Pablo, ¿cuál era el anhelo? Llegar un día a ser aprobado por Dios. Y eso va a ir de mal en peor. Una de las cosas que va a haber en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor, va a haber apostasía. Hoy se escucha cada aberración de personas que dicen que Jesús no es Dios y que el infierno dice que ahí no se queman las almas y no se purifica. Yo no sé qué habrá fumado ese varón. Jesús habló del infierno y el infierno está dividido en diferentes secciones. Habló de un hombre que tenía la conciencia, se acordaba de sus hermanos. Él tuvo la oportunidad de arreglar su vida cuando estaba vivo, pero no lo quiso hacer. Y cuando vino la muerte, dice que los demonios se lo jalaron al seno, al Hades, al infierno. Y había un lugar que se llamaba el seno de Abraham, donde los muertos del Antiguo Testamento estaban en un lugar de espera, que era el paraíso. El primer paraíso lo vemos ¿cómo se llama? En Irak, donde estaban los padres Adán y Eva. Y el segundo paraíso lo vemos en el seno de Abraham. Y el tercer paraíso, que ahorita está vigente, está en un lugar de espera, donde Pablo fue llevado y Dios le mostró cosas maravillosas. Y sabe, cuando él regresó a la tierra, dijo, no, yo me quiero ir ya rápido. Dios quiere llevarnos. Pero Dios no te va a llevar algo que no es suyo. El único que agarra algo que no es suyo es el diablo. Y tampoco Dios va a ir a sacar del infierno a nadie, porque eso se quisieron si fueran al infierno. Ahora, para ver a Dios ahora, en el sentido de tener una íntima relación de amor con Él y de entrar en su presencia para conocer su mente y su corazón,
Jesús dijo en Mateo 5 que habla de las bienaventuranzas. Enseñó al pueblo lo que ahora nos referimos como las bienaventuranzas. Y esto habla de las actitudes. Jesús quería cambiar el paradigma de los fariseos. ¿Sabes qué es un paradigma, hermano? Su costumbre. Las actitudes que definen quiénes se supone que seamos en Cristo. Jesús comenzó diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el capítulo 5, versos 3 y 4. Aquí llorar significa humillarse en ayuno. Por eso es que Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios les satisfará si usted lo busca a Él con todo su corazón. Fue en el contexto que Jesús dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuál es el plan de nosotros? ¿Cuál es el plan de Dios? Que lo veamos a Él. Si tú no quieres ningún problema con ningún hermano, pues ándate a una iglesia grande donde nadie te conozca. Entras ahí, aleluya, 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 ni al predicador lo conoces. Y sales de ahí como si hubieras ido a la católica y puedes seguir viviendo tu vida como te da la gana. Y al final del camino, te vas a dar cuenta que te engañaste a ti mismo. Cuando usted es puro de corazón, su mente está puesta en Dios y sus caminos. Romanos capítulo 12, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos, los ruego, les suplico, decía Pablo, que presente sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que todos los días en tu casa tú tienes que presentarte delante de Dios. Y no te conformes a este siglo, porque el príncipe de este siglo o el Dios de este siglo, Pablo dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no lleguen al conocimiento de Dios. Y Jesús dijo que en los últimos tiempos van a haber muchos que van a ser engañados por estratagema de hombres que tendrán cauterizada ¿qué? La conciencia. O sea que ellos ya, y Judas habla de este tipo de personas. Dice que son personas que se infiltran para destruir el rebaño. Son árboles otoñales desarraigados 2 veces, nubes sin agua, estrellas ¿qué? Que aparecen errantes y desaparecen. En Levíticos habla acerca de eso. ¿Qué significa ser del limpio corazón? Limpio significa santo. En efecto, por eso Jesús estaba diciendo: bienaventurados son los de corazón santo, porque ellos verán a Dios. La palabra santo significa santificar o apartar o depurar. En otra versión dice: bienaventurados son los depurados de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando usted es puro de corazón, su mente está puesta en Dios y en sus caminos. En Levíticos 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, le dijo al pueblo de Israel: vosotros por tanto santificaréis, pónganse aparte ustedes mismos y seréis santos, porque yo soy santo. Yo soy Jehová.
que os santifico, Levíticos 28. Quizás no hay palabra que describa mejor a Dios que la santidad. En estos versículos Dios está diciendo, apártense de la misma manera que yo hago. Sean santos como yo soy santo. Conságranse quiere decir tomar una posición o situarse usted mismo de tal manera que pueda decir, yo voy a hacer un alto hasta que obtenga lo que persigo. Levíticos 25, 26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Qué quiere decir la palabra santidad? No es vestirse. La gente cree que se va a vestir con el cuello bien pegado aquí, con las faldas largas, todo superficialmente. Eso no es santidad. Santidad es cuando la palabra de Dios te va limpiando. Jesús dijo en San Juan capítulo 8, si queréis ser verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? ¿Libre de qué? De los perjuicios que tienes. Porque venimos de un mundo manchado. Ahora la santidad siempre tiene que ver con la separación. Esa tiene que ver con que usted se esté sujeto a Dios y no se deje influenciar por las personas que no se sujetan. El que tampoco creen en su palabra. Una persona del mundo, ¿qué consejo te va a dar? Por eso Pablo dice, ¿qué tiene que ver las tinieblas con la luz? Las muchachitas dicen, aquí no hay muchachos guapos, allí mejor me voy a casar un católico apostólico y romántico. ¿Qué tiene que ver Belial con Cristo? Y las madres, con tal de deshacerse de la hija, hay que se case con cualquiera. Eso trae maldición a tu vida, maldición a tu familia, porque son gente que no creen en la palabra de Dios. Es una controversia. Como dijo un siervo que estaba dando una conferencia de matrimonio, si te casas con una persona del mundo, tú vas a querer venir a la iglesia y aquel va a decir, vamos a la discoteca. Tú no vas a querer tomar y aquel se va a echar hasta su marihuana y tienes que sujetarte a mí, porque yo soy el macho de la casa. Y la mujer, ni modo, tiene que sujetarse, pues, y se la lleva al infierno. Ahora, ¿qué significa ver a Dios en relación a la oración? Las escrituras dicen, quédense quietos en sus puestos. ¿Para qué? Para que vean la salvación que el Señor les dará. Éxodo 14, 13. En segunda de Crónicas 20, 17. En esencia, lo que Dios dice si ustedes son santos, entonces yo mismo me manifestaré ante ustedes. Ustedes me verán mi salvación en sus vidas. ¿Saca? ¿Cuál es el plan de estar en la iglesia? ¿Cuál es el plan de conocer a Dios? ¿Seguir viviendo como vives? ¿Venir con las malas costumbres del mundo y querer meter a la iglesia? Y si no te hacen caso, si no se sujetan a ti, ahí me voy de esa iglesia. No hay amor. Ahora la santidad es clave tanto para ser persistente en la oración como para recibir respuesta de Dios. Le dijo a Jeremías, clama a mí, yo te voy a ¿qué? ¿Y qué le dijo a Jeremías el Señor?
Mira, yo te he escogido desde antes de la fundación del mundo, antes que nacieses te di por profetas a las naciones. No te hagas como ellos, que ellos se conviertan a ti. Se te van a levantar. Hello. Por eso cuando tú quieres servirle a Dios, Él te va a levantar, el mismo diablo te va a desafiar, hasta te mira con una cara como para decir, ¿qué? Y si tú sabes discernir, lo reprendes al diablo, no reprendas a la persona, al diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Ah? Si vamos a Santiago capítulo 1, para que no se duerman, ¿ok? Santiago 1. Esta noche las damas van a quedarse a orar. Si quedan 3 o 2, no importa. Donde ahí está 2, el Señor está aquí. ¿Cuánto lo creen, hermanos? ¿Ah? Porque si no, ahí somos 2 nomás, suficiente. Dijo el Señor, donde 2 están, yo estoy en medio. ¿Ah? ¿Está acá, hermanos? Y los caballeros también van a estar de pachanga. Y van a cantar, estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir. Y lo van a cantar con estilo y con voz fuerte. Y van a danzar. Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Mira, estaban dispersos, estaban siendo perseguidos, y Santiago les habló de la sabiduría que viene de Dios. En los momentos más difíciles es donde la palabra de Dios va a hacer efecto en tu vida. Al diablo no lo puedes coser hablando lenguas y ni mostrándole la cruz. La palabra de Dios, esa palabra el Señor nos ha dado poder. ¿Cuántos lo creen? Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando saléis en diversas pruebas. Y Pablo dice que a través de muchas tribulaciones vamos a llegar arriba. No dijo a través de que te hagas rico, a través de que te hagas famoso. No, van a venir pruebas. Y dicen el 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando saléis en diversas pruebas. Ahora, hay un proceso, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Hello. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis maduros, cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da todo en abundantemente sin reproche, le será ¿qué? Dada. Pero pida con fe, no con feria, con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora dice, oye, no pienses. Mira lo que dice. No pienses, pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Habla del hombre de doble ánimo. Hoy creo que la iglesia no es de doble ánimo, es de 1000 ánimos. Es inconstante en todos sus caminos. Hoy los matrimonios nuevos, tienes que saber con quién te casas, porque de noviecitos, puro beso. Pero ya cuando te casas vas a conocer si el muchacho es maduro, si el muchacho es trabajador o puro pantalla. Este versículo está diciendo que pedir no es suficiente. Usted puede pasar por una hora de oración, aún no recibir nada. Una persona que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, demuestra impiedad. Por eso hay una palabra que dice que el impío huye sin que nadie ¿qué? Porque hay una inconsistencia.
Si empiezas en el Evangelio, tienes que empezar bien y mantenerte en lo que has aprendido. Entre lo que dice y lo que realmente cree y hace. En efecto, Dios no está diciendo, si ustedes me piden algo, luego dudan de que lo haré, ni piensen que lo van a recibir. Si dudamos, Dios no puede darlo, porque Él es santo y permanece verdadero en lo que Él ha dicho en su palabra. La santidad no es una presencia mística, nebulosa, misteriosa, humosa. Es muy práctica, real. Santidad significa uno. No en el número uno, sino uno en el sentido de íntegro. Abraham fue íntegro. Abraham no era hebreo. Él vino de la tierra de Ur. Su papá vendía un montón de muñecos ahí, porque era un lugar donde había mucha idolatría. Y Dios lo sacó a él y le habló a él. Y él empezó a escuchar la voz de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Caminó como viendo al invisible. Y ese es el caminar en nosotros. Y Dios permite cosas en tu vida para ver realmente si le crees o no le crees, pues. Luego, algunos ya se subieron arriba. No aguantan. La santidad denota el concepto de ser íntegro. Integrado viene de la misma raíz que la integridad. Dios tiene, a su nombre, hermanos, ¿cuántos están entendiendo? Algunos de ustedes están diciendo, ¿para qué vine hoy? Yo pensé que me iban a hablar de puro amor. Porque Él dice lo que hace. Dios no es un Dios almático. No dice, hoy te voy a bendecir, pero mañana a ver si pienso que te voy a bendecir. Dios nos bendice. Suficiente que te da la vida al día siguiente, que despiertas, ya estás bendecido. ¿Ah? Lo que Él es, son lo mismo. Es exactamente, eso es lo que significa santidad. Dios hace siempre lo que Él dice y va a hacer porque Él es uno en sí mismo. Él es un Dios que, a pesar de que nosotros somos rebeldes, Él nos ama. ¿Ah? ¿Están acá? Nosotros somos el problema. Ay, dice, yo me he ido a una iglesia donde me hablan en profecía toda la noche. Hasta el portero habla lenguas y habla en profecía. Ay, ¿cómo se mueve la presencia? Si la presencia de Dios se mueve aquí, lo que pasa es que el Señor quiere enseñarnos. ¿Ah? ¿Ya están durmiendo o qué? Los limpios de corazón verán a Dios. Aquellos que están impuros no pueden ver a Dios. Jeremías 29:13. Si queremos encontrarle a Él, debemos realmente ¿qué? Buscarlo. ¿Buscarlo a quién? Al Santo Papa que ya se murió. A Cristo. En otras palabras, debemos ser claros en nuestro deseo, encontrarle a Él. Debemos decir como Jacob, Dios, no te dejaré hasta que te vea. En Génesis 32:24, Jacob, ¿quién era Jacob? Desde cuando estaban en el vientre de la madre, Jacob andaba peleando con su hermano. Y cuando nació Esaú, velludo, parecía un pollo. Y Jacob agarrado del carcañar de su hermano.
Jacob le gustaba cocinar, era hijito de mamá. Y Esaú era hijito de papá. Y Esaú era cazador, era un hombre desordenado. Ese agarraba mujer que agarraba, la mujer que la usaba. Se casó con gente que no era de la misma descendencia de su papá. Llegó un día cansado y Jacob estaba haciendo un guisado y le dijo, dame de ese guisado. Y Jacob le dijo, bueno, si me vendes tu primogenitura, mira, escucha esto, yo te voy a dar mi primogenitura. ¿Para qué me sirve? La gente dice, ¿para qué me sirve la salvación? Yo así estoy bien, a mí no me pasa nada. Uy, nunca me ha pasado, no, así estoy bien. Espérate. Dios es paciente. Y cuando fue engañado su hermano, huyó Jacob. Y tenía que encontrarse con su hermano. Entonces se encontró con un ángel y peleó Jacob. Algunos dicen peleó. No, Jacob se agarró del ángel y le dijo, si no me bendices, no te voy a soltar. Y el ángel le dijo, ¿cómo te llamas? Ladrón, mentiroso. No estoy llamando lista, ¿ok? Tu nombre ya no va a ser Jacob. Te voy a poner Israel, porque de ti nacerán las 12 tribus. Y ¿sabes qué hizo? Lo descoyuntaron a pobre Jacob, y por eso andaba. Y según los judíos no comen esa parte del muslo de la oveja, ellos no comen eso. Y le cambió el nombre Dios a él y lo bendijo. Por eso tenemos el pueblo de Israel, 12 tribus. Y él hizo un pacto con Dios. Y él dijo, no te dejaré ir hasta que te vea. Si no me bendices, no te voy a soltar. Él tenía que confrontarse con su hermano. Su hermano juró que cuando el padre iba a morir, lo iba a matar. Hay cristianos que dicen, pero ¿por qué está pasando esto? Si yo hace años hice esas fechorías, pero tenemos que confrontarnos. Porque la ley de Dios es una y la ley de la tierra es otra. Entonces hay cristianos, ya soy una nueva criatura. Las cosas viejas, está bien, ha pasado las cosas viejas, pero si tienes cuentas pendientes, tienes que arreglar. ¿Para qué? Para irte con el Señor. Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? ¿Cuál es el meollo del mensaje ahorita? Analizar qué estás haciendo. ¿Qué está pasando contigo? Yo no vivo contigo, no sé ni cómo vives, no sé si oras en tu casa, no sé nada. Yo solamente doy el mensaje. Y para dar un mensaje, no crea que para mí es fácil. Hay pastores que no quieren dar un mensaje así fuerte. ¿Sabe por qué? Porque la gente se ve de la iglesia, igual te vas a ir. Eso es para que recapacites un momento y digas, ¿qué estoy haciendo con mi vida, Señor? Tú me has dado todo, has permitido que me case, me has prometido algo, y el Señor te va a decir, ¿y qué me estás dando tú? ¿Qué? Por eso dice que la persona de doble ánimo, hoy sí, mañana no. Pasado quizás. Ahora con esto terminamos. La indecisión
es lo opuesto a la santidad e integridad. Si usted está íntegro, entonces lo que usted dice y lo que usted cree y lo que usted hace y cómo usted responde con la misma cosa, si usted le dice a Dios que cree en Él, pero actúa de manera opuesta, cuando está en su trabajo cuidando de los hijos o con sus amigos, entonces usted no está integrado y limpio y santo. Por eso Santiago 1:7 dice, habla de la sabiduría de Dios. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Servirle a Dios es un privilegio, hermano. Pero hay requisitos, pues. No es hacer lo que tú quieras. La gente hace lo que quiere y a veces se ríen, se burlan y dicen que están integrados con Dios. Jesús tuvo que padecer, Jesús tuvo que morir por ti, por mí. Jesús no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Y lo más tremendo, que el Padre lo dejó. Lo abandonó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él, escúcheme, Él experimentó la separación del hombre hacia Dios. Y no recomiendo a nadie esto. Porque un día si te mueres, no vaya a ser que aparezcas como el rico en otro lado. Y vas a decir, Señor, sí iba a la iglesia, sí, pero pues nunca estuviste conmigo. Te hablé por mi palabra, te hablé por medio de siervos. Esto era tu vida conmigo. No era el pastor, no era la denominación, no era nadie. Es tu vida conmigo. Y se acabó. Es que en esa iglesia nadie, y a mí qué me importa que no te quería, yo te amaba. Y así que ¿a quién vienes a quedar bien? ¿Con el pastor o conmigo? ¿Cuántos vienen a quedar bien con Dios? Voy a volver a repetir, ¿cuántos vienen a quedar bien con Dios? Entonces, pues sírvele con integridad, pues. Hay un mal hábito que siempre llegas tarde, haces lo que quieres y con una sonrisita así media hipócrita quieres arreglar ese problema. A Dios no le podemos hacer eso. Dios es bueno. Pónganse de pie, que Dios bendiga a los que nos ven. Cristo vive y que esta palabra quede plasmada en los corazones que nos ven. Cristo los ama, sé íntegro donde vayas a congregarte. Sirves a un Dios maravilloso que dio su vida por ti. Gloria a Dios.